Ahora sí, bienvenidas todas, ¿cómo están? Mi nombre es Vera, soy facilitadora de Access Consciousness de barras y estoy junto a Mirlo en el día de hoy para contarles que también es facilitadora de barras, para contarles un poquito esta experiencia y esta conciencia que nos traen una clase de barras junto a la manada, junto a los caballos. Así que, bueno, ya habíamos empezado a comentar un poquito antes de empezar a grabar. Mirlo fue quien facilitó por primera vez esta clase junto a los caballos. Yo tengo otro tipo de experiencia con herramientas de Access Consciousness y los caballos, y bueno, hace un tiempo que elegimos cofacilitar esta clase. Y una de las cosas que comentábamos hoy cuando entramos al Zoom es que es una experiencia de gran transformación y que ya nos está transformando a nosotras dos que elegimos cofacilitarla. Así que para mí es un espacio muy hermoso y queríamos, bueno, contarles un poquito esta experiencia. Bueno, gracias Vero, yo también me presento, que aunque ya dijo lo más importante de este momento es bueno, que juntas decidimos co-crear esta clase. Eh, para mí haber empezado mi primera clase de facilitación con caballos realmente fue como un gran desafío, mucho entusiasmo. Yo había sentido el llamado de la manada, fue muy real la señal y decidí responder a ese llamado sin saber muy bien a qué estaba entrando, pero estuvo bueno no haberle puesto ni expectativa ni mente, porque quizás si no, no me hubiera animado a hacerlo. También contarle a las personas, bueno, Miriam, vos podés interactuar también si querés abrir tu cámara, eso está en tu decisión, si no acá por el chat como lo estás haciendo. Podés contarnos si conocés acerca de barras de Access, si tomaste una clase, porque acá también queremos contarles algo que yo le aclaro a la gente, es que la clase de barras de Access no es requisito tomarlas con caballos, sino que la clase de barras es una clase en sí misma, con identidad propia, que se puede facilitar realmente en cualquier contexto, ¿sí? Que en este caso sucedió, ¿sí? Y ahora nuevamente está por suceder, que vamos a tener la contribución, ¿sí? No solamente de los caballos, sino realmente de toda la naturaleza manifestándose y contribuyéndonos e intercambiando con nuestro ser, percepción, sabiduría, ¿sí? Dar y recibir, ¿sí? En todos los planos que nuestro ser se manifiesta. Entonces también es como un súper ejercicio y qué bien que viene como de sintonía, ¿no? Como esta simbiosis de hacer justamente barras, porque lo que buscamos en barras de Access es salirlo de la mente, salirnos del control y realmente dejar que salga ese ser que puede ser de infinitas posibilidades. Entonces, como si sin hacer barras, ya percibí, ya recibí, ya interactúas como un ser o como esta manada, imagínate haciendo barra como, bueno, bajo todas mis barreritas, como Sí, me exacto. abro. Sí, sí, sí. Es maravilloso porque justamente esta primera clase que tomamos en Access, que son las barras, justamente aprendemos por primera vez a lo que es recibir, ¿sí? Porque generalmente nosotros tenemos como un montón de puntos de vista y demás en relación a lo que es recibir. Sin embargo, vos te acostás en la camilla, te empiezan a correr las barras y ahí es cuando el cuerpo no solamente se libera de un montón de puntos de vista, de juicios, de patrones que viene teniendo desde quizás un montón de vidas, sino que por primera vez no tenés que controlar tu recibir. Imagínense lo que es estar en comunión con todo lo que es la tierra, ¿no? Porque hablamos de, ya la presencia de los caballos es súper fuerte, ¿sí? Ellos, por siendo animales, no tienen puntos de vista. Entonces ahí ellos están haciendo esa magnífica contribución y nos están recibiendo sin juicio. Entonces, cuando alguien nos recibe sin juicios,
O sea, nuestras barreras ya de por sí están, no existen las barreras. No hay por qué resistirse. Y eso es una de las cosas que tienen todos los animales, pero principalmente los caballos. Y algo que yo leí hace un tiempo, para informarme un poco más de todo lo que es trabajar con caballos, porque quizás algunos de ustedes saben, quizás otras no, hay un montón de diferentes disciplinas, herramientas energéticas y demás, donde se trabaja con caballos, y es fabuloso el trabajo de ellos y de las personas, por supuesto, con caballos. Y algo que a mí para mí fue como impresionante, fue que decían que los caballos no tienen apego. Entonces, al no tener ese apego, pueden facilitar, ¿sí?, muchísimo más, justamente sin puntos de vista y sin que nada se interponga. Por supuesto, si estamos dispuestos a recibir, si realmente estamos dispuestos a elegir todo este proceso que nos lleva a elegir una clase, ¿sí? Porque quizás, yo sé que Miriam tomó una clase de barras, me imagino que Gaby también, nosotras dos también, ya es una elección, ella tomó 3, ¿qué más es posible? Es toda una elección y todo un proceso, todo un camino, ¿no?, que vamos desarrollando. Imagínense lo que nos lleva a elegir una clase con caballos, no porque sea difícil, sino porque tenemos que estar abiertos y dispuestos a que una vez que elegimos esa conciencia, recibir la conciencia a través de ellos, transitar, ¿no?, todo ese espacio, porque no es solamente el día que voy, llego, pago la clase, hago la clase, sino es estar dispuesto a ser ese espacio de cómo va a ser mi vida, si yo realmente estoy dispuesta a dar esos pasos y dejarme acompañar por ellos. Y para mí está siendo súper impresionante cómo ellos, si bien yo la manada no la conozco personalmente, es una conexión tan impresionante y tan fuerte, y si yo realmente bajo mis barreras y dejo ir todos esos puntos de vista que a uno le surgen como, porque es fácil, ¿no?, llenarnos a veces de puntos de vista, si realmente suelto ese control que a veces uno quiere ejercer, es impresionante toda la información y cómo ellos ya están facilitando, ¿no? Y entonces un poquito la conversación del día de hoy que queríamos tener con Mirlo era esa, es contarles, ¿sí?, a todas las personas que quizás vean esto ahora o en el futuro, de que si realmente esta clase las está llamando, que puedan bajar sus barreras, que hagan preguntas, que perciban, porque nosotros sabemos, nuestro ser sabe, ¿sí? Y que a veces si hay resistencias por la distancia, o por el dinero, o por esto, o por el otro, es que también se pregunten cuánto esta clase me va a transformar toda mi vida, y a veces la podemos sentir, percibir así como, uy, es difícil, o no voy a poder, y todo lo demás. Y somos seres tan increíbles y tan magníficos que podemos crear y tener un montón de otras posibilidades si realmente vamos un poco más allá quizás de estas cosas que surgen, ¿no? Porque nos surgen siempre y nos surgen todo el tiempo, porque al abrirnos a más conciencia es como, uy, ¿y ahora qué? No lo puedo controlar. ¿Sí? Sí. A mayor conciencia, no como menos control. Exactamente. ¿Y qué detalles nos podés contar vos, Mirlo, que ahí tenés como la experiencia con ellos y con las Sí, personas claramente? el primer contacto que tuve con esta manada en realidad fue a través de una constelación familiar, que si bien yo ya había hecho muchas constelaciones, bueno, no sé si muchas, pero varias suficientes, fue un camino de transformación a partir de estas técnicas, ¿sí? Cuando yo veo por primera vez esto con los caballos, dije, yo quiero estar ahí. Y fíjate, trayendo un poco lo que dijo Vera,
si bien yo cuando lo vi fue una certeza y una elección totalmente de un sí, quiero estar ahí, habré sido una de las últimas en anotarme, ¿sí? Porque en ese camino me ha pasado de sí, no, sí, no, sí, no, de cosas que venían, ¿sí? Que puede llegar a ser, por ejemplo, puede llegar a ser el dinero, pero también había otras cosas, ¿sí? Y era como, a ver, pero ¿qué fue lo que sentiste la primera vez? Fue un sí donde realmente solo fue un 100% sí, sin haber dejado ningún espacio de duda. Entonces fue como, si lo querías hacer, si estabas tan segura, ¿qué pasó? ¿O qué está pasando? Fue una conversación interna, obviamente. Claro. También es confiar en los procesos y confiar en uno mismo y, digamos, no decaer en esa primera elección que nace realmente del corazón, nace desde ese interior. Bueno, después cuando me inscribo, resulta que también se suma mi hija, ¿sí? Que en ese tiempo como que yo sentí que este compartir entre las dos nos podía hacer bien y me dijo que sí. Así que también como que fue haber tomado esa conciencia, haber transitado el proceso de llegar así, porque en vez de una fuimos dos, ¿sí? Y fue muy maravilloso. Cuando yo llegué allá y cuando volví de esa experiencia, porque me fui realmente sin expectativas, eso fue como algo fundamental y cuando te vas a hacer cualquier tipo de experiencia de toma de conciencia, no lleves tus expectativas porque realmente lo vas a limitar. Fue muy expansivo, fue como le decía a Silvina, que bueno, hoy no está acá, pero es la guardiana de ese espacio, como si me hubiera ido a otra dimensión y cuando volví a mi casa como si hubiera vuelto otra vez a esta realidad y era como me voy allá y vuelvo acá, me voy allá y vuelvo acá. Fue maravillosa la experiencia. Yo solté eso me siguió transformando o no se siguió transformando y al cabo de 1 o 2 meses yo veo una experiencia de barras con caballo y automáticamente me trasladó ahí al campo de Silvi y llegó toda esta información como si vos ya la habías elegido, estaba en ese proceso de facilitarme, y si lo hago también desde esa manera, desde ese lugar, y fue muy todo sí, y fue como, bueno, ok, empecemos a crear desde este lugar. Cuando hablo con Silvina, ella me dice que sí. Cuando consulto desde Access Consciousness, si no había ninguna, digamos, como objeción o estaba todo ok. Así que fue, ok, hagámoslo. También, antes de la primera clase, yo vuelvo otra vez al campo, vuelvo a tener contacto con la manada, porque, bueno, necesitaba pedir ese permiso, necesitaba también como entrar en ese contacto directo de esta nueva creación. Y algo muy hermoso que sucedió en eso fue que una de las yeguas, que es la líder natural, porque hay distintos liderazgos, pero es la líder natural de la manada, que es una yegua y era mamá en ese momento, ¿sí? Vino y cuando yo apenas comencé a brindarle o sea, las barras a una amiga que también fue para formar parte de esta experiencia, ella vino y se me acercó. Y para mí fue, ok, estás aceptada, esto está aprobado. Porque fue ella la que se acercó. Wow. Y realmente fue para mí como una experiencia de sí, vamos por acá. Interactuar con ellos es realmente una experiencia que solo se vive, porque, porque no es lo mismo que hablar con una persona así de un lenguaje como nosotros lo conocemos. Todo es muy energético, corporal, psíquico, digamos, ¿no? Como que abarca otras experiencias que normalmente no lo estamos desarrollando en nuestro cotidiano. Entonces, por eso es como irse a experimentar sin expectativas, sin saber, sin querer poner cómo va a ser, qué le tengo que decir, cómo me va a hablar. ¿Será que no? Es dejarte, porque ¿qué pasa con la manada de los caballos? ¿Qué pasa con ellos en manada? Primero, ellos tienen una frecuencia vibratoria más lenta que la nuestra, pero más amplia, ¿no? Que es estar cuando nosotros entramos en estado, que esto también sucede cuando
nos dan barras o cuando damos barras, ¿sí? Nosotros pasamos de un estado de alerta, de vigilia, a un estado más de lentitud de vibración, pero mucho más abierto de percepción, ¿sí? Y ahí vienen los estados omega, bueno, depende cuál, pero, y nuestro sistema cardíaco se alentece, nuestra respiración se hace más lenta y más profunda. Bueno, ellos cuando están en manada ya tienen toda esa frecuencia, ¿sí? Por eso es que cuando entramos en contacto es como si ellos nos absorbieran en ese estado de frecuencia y nosotros nos alineamos a su estado. Por eso es que entramos como en esa calma, en esa apertura, en esa confianza, porque ellos, ¿por qué están en manada? Porque la manada les da, o sea, entre ellos tiene que haber coherentemente toda esta sintonía, tienen que estar todos en sintonía para estar en ese estado de confianza, ¿sí? Y cuando hay un evento o hay algo que, digamos, cambia toda esta frecuencia, es como que también empiezan a comunicarse entre ellos este evento de afuera, por ejemplo, si hay algún depredador, por ejemplo, ¿sí? O como que hay algo que altera ese equilibrio, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Esa experiencia es la que se vive con ellos, desde una frecuencia cardíaca que como que nos absorbe, ¿sí? Y nos invita a formar parte de esa manada, ¿sí? O sea, como que nos integran en esa manada, ¿no? Nos sintonizamos con ellos. Y es como dijiste, Bobera, que ellos tienen una amplia sensibilidad, una amplia capacidad perceptiva, muy amplia, muy amplia, ¿sí? Que realmente nos escanean y se ponen al servicio de cómo nos pueden contribuir, ¿sí? Por ejemplo, a veces pueden venir y se ponen como quietitos al lado nuestro y están como si fueran inmóviles. Están ahí como muy quietitos, ¿sí? Y en ese estado de quietud, algo está sucediendo entre ellos y nosotros, ¿sí? Y nosotros podemos estar ahí como dispuestos y disponibles a entregarnos, ¿sí? A bajar nuestras barreras y simplemente dejar que la transformación suceda, ¿sí? Pueden interactuar de distintas formas, pueden tocar de distintas partes del cuerpo, ellos pueden mostrar también distintas, es un lenguaje etológico, se llama en el caso de los caballos, ¿sí? Formas de ponerse. También yo les quiero contar que ese día que tuve la clase, cuando ya fue la clase en sí misma, hay una parte de la clase donde empezamos a facilitar entidades, ¿sí? Yo empecé a hacerlo primero como hablando, ¿sí? Porque se hace en inglés, y no tenía que hablar, porque no fluía, y lo empecé a hacer en silencio con un movimiento de danza con las manos. Uno de ellos, que fue Lobito, que fue como el que me acompañó como de a par, o sea, como fuimos pareja en esta facilitación, empezó a seguirme con su cabeza y su hocico cuando yo hacía esta facilitación. Silvina, que es la dueña, digamos, la que guardiana y contribuye ahí con la manada, me dice, yo me quedé así, con la boca abierta, no podía creer, porque los movimientos que vos haces delante de la cabeza de un caballo, ellos no se quedan quietos porque ellos tienen una visión de costado, ¿no? Ellos, o sea, nosotros que somos depredadores, ¿sí? En el rango de lo que es animal, ¿sí? Todos los depredadores tienen la mirada hacia adelante. En cambio, quienes son digamos, como atacados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O presas, tienen sus ojos, su mirada en el costado, porque ellos necesitan tener esta mirada 360, ¿sí? Entonces, si alguien hace este movimiento y ellos no lo perciben, ellos enseguida se asustan. Por ahí dicen son muy asustadizos, no, son muy sensibles, y cualquier movimiento inarmónico, ¿sí? Ellos enseguida están ahí como viendo qué hacen.
Y cuando yo empecé con todo este movimiento donde realmente hacía todo esto con la mano, él con su hocico hacía esto, o sea, él seguía el movimiento. Eso fue como muy, un regalo muy grande y nos permitió ver cómo ellos estaban sumamente involucrados en estas energías que fue la clase de barras de Access, ¿no? Entonces, es eso, es simplemente fluir y así, si cada uno de los que llega a la clase se permiten interactuar, realmente yo les digo, no van a recibir solo una clase, van a recibir multiplicado por muchas cosas, ¿sí? Porque como les decía, participaba en los árboles, los pájaros, los elementos, fue de todos lados, entonces era como cuanto más te abrías, más recibías. Y así nos pasó que después hablábamos y nos quedamos semanas enteras procesando la clase. Exacto. Recibiendo mucha información, porque esto fue como decantando y haciendo eco en nuestro ser, digamos, ¿no? Sí, es muy maravillosa la transformación. Yo experimenté una clase, en Access también se trabaja con caballos, en una clase que se llama Caballo Consciente, Jinete Consciente, y mientras hablabas y relatabas todo, me venían imágenes de toda esa clase, y es tan impresionante porque, otra vez vuelvo a reiterar, esta transformación desde el inicio. Yo recuerdo que cuando llegué al lugar, nunca en la vida había sentido ese espacio. ¿Vieron cuando nos hablan de espacio, de estar expandido, de ser justamente? Y esa es una de las cosas que yo a nivel cognitivo, si quieren, les puedo decir que por supuesto es energético también, el espacio, ¿no? Y ese recibirnos a todos, estamos acá para que ustedes sean facilitados, porque realmente los que facilitan son ellos. Uno es instrumento, está ahí acompañando de acuerdo a la herramienta que esté utilizando, ya sean constelaciones con caballos, las clases de barras, una clase de procesos de cuerpo, por ejemplo, con caballos, que también es maravilloso. Pero son ellos los facilitadores, y nosotros somos un instrumento más, al menos yo lo veo así, lo percibo así, y nos muestran tantas cosas, y esto que nos reciban sin juicios, sin puntos de vista, es donde uno ahí dice, ah, ok, me voy a relajar, lo voy a permitir, ¿sí? Y para mí es un gran aprendizaje que, o sea, a partir de esa experiencia que tuve, también a mí me sirvió mucho más para poder recibir a las personas sin juicios a la hora que vienen a mis clases, a las sesiones, cuando estoy facilitando, sea lo que sea, ¿sí? Porque es ese espacio realmente de, si yo no tengo juicio hacia nada y hacia nadie, cuanto más puedo permitir esa contribución y ese espacio de cambio, de transformación, sea cual sea la herramienta. Sí, esa es una de las grandes cosas que aprendí de los caballos. Y por supuesto la percepción, ¿no? Es como esto que vos decías, ¿no? Que ellos tienen los ojitos hacia los costados y esto de estar percibiendo todo, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? También nuestra percepción se agudiza cuando estamos trabajando con caballos. Así que es una experiencia, como decía Mirlo, que no solamente nos vamos a llevar la clase en sí con el diploma y haber aprendido a correr barras, sino que una experiencia que te transforma en ese momento y sigue transformándote. Así que para mí es como, wow, yo quiero que llegue la clase. Sí, 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 sí. Realmente me estaba recordando también que, bueno, después de que finalizó la clase, eh, nosotros, bueno, nos quedamos ahí con mi hija y seguimos un poco más interactuando con los caballos.
Y en un momento de los recreos, que hicimos ahí unos breaks en plena clase, yo me acerco a ellos y me acuerdo que una conciencia que a mí me bajó con Lobito era, después subite. Y yo fue como, ¿será que son mis ganas o realmente me está imitando? ¿Viste? Cuando vos decís, ¿por qué era eso? Yo sentía la energía como que era como, subite, ¿entendés? Qué lindo. Y después vino Vicky, que es la hija de Silvi, y me dice, Patri, ¿quieren con Luana, con mi hija? Porque mi hija también en ese momento fue a acompañar para contribuir ahí, ayudarme con todo lo que tiene que ver con la clase. Y nos quedamos las dos y dice, ¿quieren subir, andar un rato? Bueno, y yo después dije, ok, sí, ya me había invitado. Ya sabía eso porque ya me había invitado, ¿no? Bueno, además de andar, después empezamos como a trotar y todo eso, y hay algo que está bueno para que lo compartamos acá, Vera, que ya lo venimos hablando, que a la hora de andar a caballo es como hay que aprender, ¿sí? Porque cuando uno va a ser ese jinete consciente, ¿sí? Tiene que saber que va a tener que asumir una energía de liderazgo, ¿sí? Que los caballos lo saben y lo perciben y están al servicio de enseñarte, ¿sí? Entonces, en ese momento, la enseñanza de Vicky, ¿sí? Una adolescente ahí que la tiene súper clara, muy clara, muy clara, ella me decía, primero, sentite confiada, no le muestres miedo, si tenés miedo no te aconsejo que andes, y bueno, obviamente que nos enseñaba el lenguaje de cómo indicarle si había que hacer tal o cual cosa, y después decía, ellos tienen que sentir que vos estás guiando. Claro. Y eso lo tenés que hacer desde tu confianza, ¿no? De sentirte líder en este movimiento. Y para mí fue como, wow, o sea, ¿no? En un animal que no solamente corporalmente es grande, fuerte, porque cuando empezamos con los trotes era, wow, estoy volando, más o menos, ¿sí? Y yo no tenía que perder ahí, ¿no? El activo de yo soy la líder marcando los ritmos, los movimientos. Y esa es la energía y la conciencia de la invitación también de ellos. ¿Somos los líderes de nuestras vidas? ¿Qué tipo de liderazgo ejercemos? ¿No? ¿Cuánto nos permitimos ser esta conciencia en nuestras vidas? ¿No? Y me gustó esto porque antes de entrar a la clase dije, bueno, a ver, qué energía quiero hablar o compartir. Como me salió esto, como un liderazgo de transformación, ¿no? Porque el primer liderazgo es de nosotros con nosotros, ¿sí? Ser nosotras, nuestra propia líder, nuestra vida, pero con nosotros, porque uno, o por lo menos a mí me pasó, yo pienso en líder y es, ¿a quién le tengo que liderar? Como si esto es hacia afuera, Sí. ¿no? Y el liderazgo es de nosotras con nosotras mismas. Y un liderazgo de transformación es justamente eso, ¿no? Un liderazgo que vaya invitando a hacer el cambio, ¿no? Un cambio de adentro hacia afuera. Y qué lindo es el liderazgo, porque es un liderazgo natural, porque eso también nos contaba Silvi, que ellos eligen una líder natural de la manada, que es una líder que no se cambia. O sea, esa líder sigue hasta que por alguna razón no puede seguir, ¿sí? Y ellos lo perciben. Pero no es la líder, o sea, es un liderazgo natural, un liderazgo que no es que impone, sino que la autoridad es energética. ¿Sí? Y es suave, y es femenina, porque las líderes naturales son hembras. Esto habla de una energía femenina, que no es autoritarismo, imposición, es te invito al cambio, ¿no? Y wow, cómo cambia percibir una energía y pasar a la otra. ¿Cómo están ustedes, Miriam y Gaby? ¿Cómo se sienten?
Bien, bien, bien. Yo disculpa porque estoy haciendo unas cositas acá en la casa. Bien, me gusta todo esto porque siempre vi que dentro de Access se trabaja con los caballos y como que hay una comunión muy linda con ellos. Y siempre me intrigó saber qué era lo que se hacía, cómo se trabajaba con ellos, cómo era la conexión. Nunca había tampoco hablado con alguien directo que haya trabajado con ellos, ¿no? Con los caballos. Y bueno, y la verdad que está muy lindo, me gusta mucho lo que están contando. Muy lindo. Gracias por compartirlo. Gracias. Sí, la verdad es que, a ver, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. La verdad que sí, mis abuelos vivían en el campo y tenían animales, y recuerdo de niña haber ido al campo y tocar a los caballos, sentía esa fuerza de los caballos y re lindo, me parecía tan lindo. He subido también a los caballos, pero hace 1000 años, porque ya mis abuelos ya no están más, pero sé que de niña lo hice, y bueno, entonces me interesó escuchar a ver cómo es eso, de estar con ellos, cómo es energéticamente, cómo se perciben, cómo conectarse energéticamente con ellos. Y esto verdad que me acordaba del gaucho y todo, cómo manejaba el caballo, y esto del liderazgo, ¿no? Como con esa austeridad, con esa cosa, digamos, tranquila, ¿entendés? Porque es seguridad, pero no violencia. Claro. Bajado y como firme, ¿no? Me hizo acordar todo eso, que lo recuerdo de niña, ¿no? Porque hace un montón, pero me hizo revivir todo eso que lo viví cuando era niña, de ver eso y percibir. Interesante para también transitarlo ahora más de adulta. Así que, muchas gracias. Gracias. Me llegó una pregunta mientras hablabas, y gracias, Miriam, por ser el espacio de esta conciencia. ¿Verdad? ¿No sabemos qué es ser con los caballos? ¿No? Como esto que estás diciendo, como, ¿verdad? Como seres humanos, si los caballos realmente nos acompañan desde miles y miles de años, ¿no? Hay mucha civilización y nuestros ancestros más inmediatos en esta relación con ellos. Entonces, ¿qué tal si hoy nos permitimos ser ese espacio consciente de volver a conectarnos, ¿no? A través de nosotros, de estos cuerpos que estamos habitando, en esta co-creación conjunta de ser una conciencia con los caballos. Porque como seres humanos, históricamente, ¿sí? Ya venimos transitando con ellos. Incluso llega a la conciencia de que en formas distintas del cuerpo como lo conocemos ahora. ¿Cuánto fuimos un caballo? Una Eso. recordar, como si ya lo tuviera, ¿entendés? Sí, está ahí. Sí, hablar. Sí, tal cual, es verdad. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Y qué lindo que te recordaste, Miriam, de niña, porque esto que dijo Vera, ¿no? De esto de que ellos no emiten ningún juicio y perciben absolutamente todo, igual que un niño, ¿no? Sí. Mirar con los ojos de niños, entrar a hacer la vida o vivir la vida desde un niño, con esta inocencia y con esta amplia capacidad de percibir todo sin emitir juicios. Qué lindo que nos llevaste a esto. Sí, re lindo, sí. Sí, toda la experiencia del campo y mis abuelos, no, re lindo. Sí, muy bonito, así que gracias.
Bueno, alguien que ya está siendo transformada y nos está compartiendo. Exacto. Sí, e independientemente a una clase propiamente de Access con caballos, es cuánto uno, si realmente esta energía le resuena, cuánto nos podemos conectar desde hoy mismo incluso con los caballos. A veces creemos que tiene que ser como muy lineal y que tenemos que tener un caballo cerca para poder explorar esa energía y esa transformación. Sin embargo, si esto les resuena, es simplemente ir permitiéndose, haciendo preguntas y persiguiendo qué es lo que va a crear para cada uno de ustedes. Cuando yo llegué a todo esto de decir, yo elijo en algún momento, cuando sea, facilitar una clase con caballos, y pensaba mucho también en el tema de los procesos de cuerpo, porque también se pueden facilitar clases de procesos de cuerpo con caballos, porque por supuesto ellos los pueden recibir. Y también dejé que sea, ¿no? Dejé que se mostrara. Y cuanto menos control, como decíamos en un principio, le ponemos a las cosas, es cuando se va mostrando mágicamente. Un día alguien me habló de que había visto que en las redes que estaba Mirlo y que había dado una clase con caballos, y yo dije, ¡ay, me voy a contactar! Así como esa energía de los niños que se contactan para ir a jugar con otros, bueno, así. Y fue muy mágico desde el primer momento. Con Mirlo, en esta vida todavía no nos conocíamos y sin embargo estaba esa conexión. Y por supuesto que ya estaba la manada presente ahí, aunque quizás nosotras ni sabíamos, o sea, cognitivamente, ¿no? Y por supuesto la tierra. Esta conexión, Mirlo tiene una conexión muy maravillosa con la tierra, al igual que yo, y creo que ya es esa invitación de la tierra misma, ¿no? A conectarnos y hacer ese espacio de transformación conjunta, porque uno cuando también elige co-crear algo, co-facilitar algo, es también estar en ese espacio de permitir que la otra persona nos transforme, ¿no? Y que nos contribuya, que nos aporte, y particularmente también yo lo digo, porque siempre fui como una persona de que voy a controlarlo todo, y voy a hacer que esto sea así, 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 y permitir que esa transformación también que Mirlo es, con todo su saber, con toda su energía, con toda su tierra, ¿no? Con lo que es ella, está siendo súper increíble para mí y un gran cambio. Y también tiene mucho que ver el lugar donde va a ser la clase, todo el espacio ya es de muchísima transformación. Así que para mí es como un súper regalo, ya es un súper regalo independientemente a el resultado esperado, ¿no? Que muchas veces tenemos cuando elegimos hacer algo. Así que yo estoy súper feliz de poder invitarlos, porque no es que los estamos invitando solamente a una clase, sino que a que todo lo que estamos diciendo, hay mucho energético que está sucediendo en este momento, y que se permitan también, hasta donde quieran, cuando quieran, recibirlo. Gracias, qué lindo, qué hermoso. Qué hermoso es nutrirse del proceso, independientemente del resultado, ¿no? Porque esta creación de esta clase surgió cuando alguien le dijo a Vera que yo había dado una clase con caballos, ¿no? Y antes ya, porque por algo yo había dado una clase con caballos. Entonces, cómo esto es un entretejido, ¿no? De infinitas posibilidades, y qué abundancia podemos recibir de todo esto, ¿sí? Más allá de lo que creemos que vamos a recibir solo porque cuando nos entregan, tac, ahí, ¿no? Claro. Y resulta que la mayor riqueza de todo es el proceso. Total. Después es como una confirmación material porque todo es bajado a la materia, todo es vivido Claro. desde el cuerpo,
con la tierra, ¿no? Entonces, wow, cuando empezamos a comprender realmente de qué se trata y cómo es esta experiencia, es infinita, abundante, espaciosa, sin límites. Y esto para todo, ¿no? Como independientemente de esta clase de barras, como una invitación a llevar toda esta conciencia a nuestra vida con todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Nada, la tierra acá represente, contribuyendo, ¿no? Yo estoy como en este momento muy emocionada. Está como calando muy fuerte. Y nada, se percibe como mucho amor, mucho amor de ella. Para todos los que estamos, de alguna manera, nos encontramos en este camino, vayamos o no a la clase. Como dijo Vera, para los que estamos ahora, para los que están en el grupo, para los que van a ver este vivo, wow. Gracias, Tierra. Y gracias, manada. Sí. Bueno, Vera viene a compartirnos su energía no solamente en una creación de barras de Access, sino también nos viene a compartir, wow, dos conciencias que están, todo esto está muy relacionado. Sí. Sí, si nos querés compartir, nos querés contar, Vera. Sí. También. Sí, claro, con todo gusto. También voy a estar llevando una clase introductoria de una herramienta súper maravillosa que tiene mucho que ver con todo, como dice Mirlo, que es Airflow. Airflow es este flujo de la tierra que nos invita justamente a transformarnos entre todos, a empezar a reconocernos como la tierra que somos, empezar a vernos, a hacer ese espacio de cariño, de maternarnos a nosotros mismos, más allá de estar en contribución con los demás. Y digo maternar porque es este espacio de aprender a recibirnos a nosotros mismos, de amarnos como la tierra en realidad nos ama, porque quizás a muchos de nosotros no nos enseñaron desde chiquititos que cuando elegimos venir a este mundo, a este planeta, la tierra se abrió y hubo una gran celebración porque nosotros estamos aquí. Y entonces cuando empezamos a aprender eso, a recibir eso, y podemos ver que en realidad no estamos solos, que estamos siendo contribuidos por este planeta maravilloso, más allá de las personas, más allá de las vinculaciones. Y entonces un poco lo que Airflow nos invita es a fluir, ¿sí? A hacer ese flujo de la tierra, a permitirme también moverme, ¿no? Porque a veces queremos que nuestra vida se transforme y cambie y estamos como muy tiesos, como que no queremos, uy sí, pero no. Entonces es una invitación a movernos en la tierra, a amar a la tierra y permitir que la tierra también nos ame a nosotros. Durante esa clase no tiene una estructura determinada, por supuesto va a ser de cómo el grupo venga y lo que quiera explorar. Sí que van a haber ejercicios grupales que por supuesto después también los pueden hacer ustedes mismos o si los quisieran compartir con otras personas. Pero básicamente es hacer esta presencia que la tierra es, a reconocernos como tal, ¿sí? Y además voy a estar dando también Gaia Touch, que Gaia Touch también es el toque de Gaia, el toque de la tierra. Y la diferencia quizás entre Airflow y Gaia Touch es que Gaia Touch trabaja más con toques, con maniobras de masaje, con aceites, para que toda esa energía que estamos percibiendo siendo de la tierra pase a través de los cuerpos, ¿sí? A través de diferentes movimientos de masaje, podríamos decirle energético, es mucho más de una definición de un determinado tipo de masaje, ¿sí?
se vivencian muchísimas cosas de muchísima transformación, porque está la tierra haciendo a través de mí, como persona que está trabajando sobre ese cuerpo, ¿sí? Soy como ese canal, y los movimientos, ¿sí? Las maniobras de masaje son lo que el cuerpo requiere, no un masaje que yo aprendí o una técnica puntual, esta más esta. Va a ser el movimiento que ese cuerpo en ese momento requiera, más toda la información que la tierra me esté dando a mí, en ese momento lo que ese cuerpo requiere, y por supuesto nos vamos a estar nutriendo con el aceite que va a estar pasando por los cuerpos, y realmente es algo muy maravilloso, muy transformador, genera un estado de tanta felicidad en el cuerpo, de alegría, de esta presencia, de esta reconexión con la tierra, con el todo, ¿sí? Y con todos. Y es a veces que tanto nos hablan, ¿no? De esta comunión con la tierra, realmente es percibir eso y permitirnos ser también todo eso. Y para mí Airflow, Gaia Touch, y esta clase también con caballos de barras es un todo. Con Mirlo siempre hablamos, ¿no? De que quizás puedan tener diferentes tipos de nombres o que han sido creados por distintas personas o técnicas o como le queramos llamar, pero es una energía y es una invitación que la Tierra está haciendo a través de nosotras para el planeta. Entonces, es esa invitación que con Mirlo queremos ser y llevar a los lugares donde esté disponible. Para mí es poder ser maestra de Gaia Touch y de Airflow es algo maravilloso que no se puede explicar con palabras muchas veces. A veces yo trato de ponerle palabras para que, bueno, quizás las personas puedan entender un poquito, pero se trata mucho más de la experiencia, de lo que uno esté dispuesto a experimentar, recibir y permitirse ser también. Porque todo esto, todo este trabajo con la tierra, es de gran transformación. Y también tenemos que estar dispuestos a hacer eso en nuestro día a día. Y les puedo asegurar desde mi saber, desde mi experiencia con la tierra, con Airflow y con Gaia Touch, que nunca más tu vida va a ser como la que fue. Es dar como ese paso a quizás algo que cognitivamente es como raro, desconocido, no lo puedo entender y no me dan demasiada información, pero sin embargo, si tu cuerpo te llama, si realmente estás dispuesto a escuchar el llamado de la tierra, de la naturaleza y de los animales, tu vida va a empezar a ser completamente diferente. Vas a empezar a nutrirte, y todo eso que nosotros llamamos problemas, que están como continuamente, ¿no? Los empezamos a transformar de una forma completamente diferente. Y nos permitimos ser felices, nos permitimos estar alegres, sentir esa nutrición y ese apoyo que la tierra es para nosotros. Así que para mí es súper hermoso poder llevar todo esto a Chaco y seguir expandiéndolo en todos lados, ¿no? Donde esta energía me llame y se requiera. Gracias Vera. Bueno, creo que este es un poco, era el propósito de este vivo, ¿no? Como para compartirles, bueno, un poco también de cómo estamos siendo nosotras dos transformadas, invitarlos a ustedes y a quienes escucharán luego, permitirse hacer ese espacio de transformación. Y bueno, y cualquiera de estas actividades de Vera que viene a compartirnos de allá, ¿no? Bueno, que nos escriban, si se quieren sumar, si tienen alguna consulta, alguna duda. Y bueno, principalmente esto que la clase de hoy era como esta conciencia que consiste en atraer los caballos, las invitamos a seguir, ¿no? Como ese niño que
todo lo que puede, las aventuras que puede ser y crear a partir de estas presencias, que como bien lo dijo Vera, no necesariamente va a ser física, pero créanme que sí van a empezar a tener más conciencia y más, ya sea con un libro, con una película, con que alguien le hable, con ver un caballo, no sé, soñar, que estén abiertos a los sueños. Les cuento, el 25, o sea, del 24 al 25, soñé con caballos volando. O sea, con personas, con jinetes, pero los caballos tenían alas y volaban. Y yo, wow, ¡Unicornio! sí. Así que bueno, nada, también me acuerdo de Mucha eso, ¿no? magia. Como, fíjense cómo, qué información les está trayendo y de distintos lugares. ¿sí? Ujú, Así que bueno. exactamente. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias, Gracias, Mirlo. A Gracias, ustedes, chicas. a vos, Miriam, Vera. Gabriela. Un placer. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Vamos a colgar esto, lo voy a poner en YouTube y después les voy a compartir el enlace. En los grupos, sí. Besos Gracias. a todos, gracias. Chao. Bye bye.